Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar la clase de bioquímica. En esta ocasión vamos a hablar de una de las moléculas más importantes en nuestro metabolismo, que es el colesterol. Vamos a comenzar mencionando, primero que nada, algunas cuestiones estructurales de esta molécula para entender entonces las repercusiones que va a tener, por supuesto, a nivel biológico. ¿Sale? Bueno, el colesterol, para empezar, forma parte de un grupo de moléculas que se les llama esteroides y estos esteroides a su vez derivan de una molécula precursora muy importante que se le llama isopreno. El isopreno es esta molécula que podemos observar en la pantalla que tiene 5 carbonos y el isopreno desde el punto de vista biológico va a ser importante porque se ha visto, por ejemplo, en la naturaleza que muchos de los compuestos que están presentes de origen natural, por ejemplo, en otras plantas, en los insectos, en muchos otros animales, van a tener como base este isopreno y por lo tanto el hecho de que nosotros polimericemos o juntemos muchas moléculas de este isopreno nos da lugar a muchos derivados que en conjunto se les denomina isoprenoides, ¿sí? O terpenos, también los podemos conocer de esa manera. Entonces, específicamente, dentro de este grupo de los isoprenoides, pues vamos a encontrar a los esteroides. Los esteroides, desde el punto de vista, pues, molecular, son una especie de lípidos que se derivan, en este caso, de una estructura que podemos observar aquí, de 4 anillos unidos entre sí, que se le llama ciclopentano peridrofenantreno, ¿ok? Grábenselo muy bien ese nombre, repítanlo muchas veces, ciclopentano peridrofenantreno, para que se aprendan bien, porque ese va a ser el llamado núcleo esteroideo o la base de las cuales aquí luego surgen el resto de las moléculas esteroideas o esteroides, ¿sale? La manera en la que se enumeran los carbonos, por ejemplo, la podemos observar ahí en pantalla para referirnos obviamente a los diferentes constituyentes. Cuando nosotros, por ejemplo, este núcleo básico de este ciclopentano peridrofenantreno le vamos añadiendo algunas modificaciones, entonces tenemos que va a dar origen al colesterol. El colesterol es un esteroide que además se le agrega un grupo OH, por lo tanto es un alcohol esteroideo que se le llama también esterol, o sea, éster de esteroide y ol de alcohol, ¿ok? Entonces, el colesterol, además de tener este grupo OH, que le va a conferir una característica muy importante, sobre todo que sería la única porción de la molécula que tiene capacidad hidrofílica o polar, posee además algunos otros constituyentes, como por ejemplo una cadena hidrocarbonada que se encuentra en el carbono 17, que la podemos observar en la parte de arriba, y además 2 grupos metilo que se van a encontrar en los carbonos 10 y 13 respectivamente y solamente posee una insaturación en el anillo B, ¿sí? Esto cuando analizamos también, por ejemplo, la configuración estereoquímica de estos diferentes sustituyentes, como podemos observar en la parte de abajo, vamos a analizar que prácticamente todos estos grupos metilo y la cola hidrocarbonada junto con el grupo OH están todos hacia el mismo lado de la cara de la molécula. ¿Por qué razón menciono esto? Porque finalmente la molécula de colesterol, el hecho de ser una cadena o una molécula, perdón, policíclica y que además sea saturada, pues no le va a permitir como tal, por la misma formación de estos enlaces entre los carbonos, no le va a permitir rotar como una cadena lineal, ¿sale? Y todos estos componentes se van a encontrar o se van a orientar hacia un mismo sitio y esa parte o esa cara de la molécula del colesterol, por lo tanto, va a tener una naturaleza más, pues, liposoluble o lipofílica en el caso contrario de la otra cara de la molécula, vamos a encontrar por los hidrógenos que podrían llegar a interactuar un poquito con la interfaz acuosa. Y obviamente el grupo H, que es lo que lo hace tener esa característica polar, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el colesterol se considera como una molécula anfipática, ¿ok? Entonces, el, el, el colesterol, hablando específicamente del grupo H, tiene una repercusión también muy, muy importante, porque ese grupo H, si se encuentra libre, si se encuentra prácticamente confiriéndole esa naturaleza polar, vamos a considerar que el colesterol se encuentra de forma no esterificada o, como les menciono, el colesterol libre también llamado, ¿sí? Sin embargo, este grupo H es susceptible de poder sufrir un proceso de esterificación con ayuda de una enzima que se llama acilcoenzima colesterol aciltransferasa, que es la ACAT, para que podamos hacer una reacción de esterificación y acoplarlo con una cadena hidrocarbonada proveniente de una molécula de ácido graso que esté obviamente activado, que sea una molécula de acilcoenzima
Y por ende, si le estamos quitando, por así decirlo, la única porción de la molécula que es hidrofílica y estamos dejando una porción que es todavía mucho más hidrofóbica y que estamos generando entonces un colesterol que ya no es polar y esta forma del colesterol se le conoce como colesterol esterificado. Esta es la principal forma en la que nosotros lo vamos a encontrar, por ejemplo, almacenado en las reservas intracelulares. ¿Sale? Ahora, ¿qué funciones va a tener el colesterol y por qué es tan importante estudiarlo tanto a nivel bioquímico o a nivel clínico? Prácticamente vamos a considerar dos funciones relevantes. Número uno, y la más importante consideraría yo, es la presencia del colesterol en las membranas celulares, sobre todo de las células eucariotas. Las células procariotas son incapaces de generar colesterol. Esa es una diferencia. En el caso de las células animales, el colesterol podemos decir que es el principal esterol que va a formar parte de la estructura. Ya hablábamos en el video anterior, por ejemplo, de los fosfolípidos de membrana, como estas moléculas con una naturaleza también anfipática porque poseen la cadena polar, la cabeza polar, perdón, por el grupo fosfato y las dos colas hidrocarbonadas que le van a dar la naturaleza no polar van a formar entonces la estructura de la membrana de la bicapa lipídica que forma una membrana biológica, ¿sí? En este caso, recordemos que el modelo más aceptado para estudiar o analizar la membrana celular es el llamado modelo del mosaico fluido, donde prácticamente estamos considerando que los fosfolípidos de la membrana no se vuelven estáticos, no están ahí nada más como lo representan a veces en las fotografías o en las imágenes de los libros, sino que tenemos que tomar en cuenta que la membrana celular es muy dinámica y los fosfolípidos de membrana se encuentran así como si estuvieran flotando, por así decirlo, en un lago, en un océano. Y también aquí vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros insertadas a las moléculas de colesterol entre estos fosfolípidos. Eso, por la misma naturaleza del colesterol, de ser una molécula planar y además de ser una estructura muy rígida, si nosotros incrementamos la concentración de colesterol, por ejemplo, dentro de una membrana celular, esto va a mermar directamente la fluidez de la membrana. Entonces vamos a considerar que una mayor cantidad de colesterol va a generar que la membrana sea más rígida, menos fluida y sobre todo esto tiene una repercusión importante, por ejemplo, en el caso de la aterosclerosis, porque la misma acumulación de colesterol a nivel intravascular junto con algunas células, junto con el componente inflamatorio, llega a formarme estas placas ateroscleróticas que literalmente son así como placas de grasa, pero una grasa rígida que es muy difícil de remover o de retirar y que entonces se debe principalmente a estas características del colesterol, ¿sale? En el caso de otros seres vivos, por ejemplo las plantas, estas producen otro tipo de esteroles que serían, por ejemplo, el citosterol o el estigmasterol, que son los denominados fitosteroles, que a lo mejor los han escuchado hablar como parte de algún suplemento o algo así. Y en el caso de los hongos, por ejemplo, ellos sintetizan ergosterol, que es otro derivado, otro primo hermano del colesterol, y que esto es importante porque cuando hablemos en de los fármacos antifúngicos, vamos a ver que uno de los mecanismos específicamente es atacar esta diana que va a ser distinta entre mis células eucariotas animales y las células del hongo. ¿Sale? Y la segunda repercusión importante es que consideremos que el colesterol además funciona como un precursor de tres tipos de moléculas muy importantes también a nivel biológico. Número uno, estoy hablando de ácidos biliares que como ya vimos en la parte de digestión de grasas, nos ayudan al proceso de emulsificación y a que la lipasa pancreática tenga una interfaz acuosa para realizar la degradación de los triglicéridos y puedan absorberse y atravesar la membrana de los enterocitos. Número dos, las hormonas esteroideas, por eso se les llama así, hormonas esteroideas, porque vean en la estructura que estamos considerando que son las tres que están arriba, como también se sigue preservando el núcleo esteroideo del ciclopentano perhidrofenantreno, con algunas modificaciones obviamente que vamos a abordar más adelante, y la vitamina D, que forma parte de las vitaminas liposolubles, ¿sale? Aquí, ojo, nada más estoy comentando ahorita la vitamina D porque es la que deriva directamente del colesterol, pero el resto de las vitaminas liposolubles, o sea, vitamina A, vitamina E, vitamina K, son también derivados isoprenoides. Entonces, todas estas moléculas va a ser una clase completita de ver cómo se biosintetizan, ya que analicemos nosotros primero pues la naturaleza del colesterol y en cuestión de lipoproteínas cómo se lleva a cabo el transporte, ¿sale? Entonces, para empezar a abordar el metabolismo del colesterol debemos tener en cuenta dos cosas importantes. Número uno, el colesterol nosotros lo podemos observar, analizar
desde el punto de vista de la aportación o de la ingestión de colesterol a través de la dieta o de los alimentos, donde además de contener muchos triglicéridos, los alimentos ricos en grasas, es muy probable que contengan unas altas concentraciones de colesterol y entonces el colesterol es capaz de ser absorbido vía intestinal a través de un mecanismo un poquito más complejo, que no me voy a meter en ese detalle, y puede ser también transportado por los mismos kilomicrones y otras lipoproteínas que vamos a ver en la siguiente clase, que son, por ejemplo, el LDL, ¿sale? Y por otra parte, el colesterol, cuando nosotros dejamos de consumir colesterol en nuestra dieta, entonces mi organismo va a tener que suplir esa falta de colesterol, porque, ojo, nosotros generalmente satanizamos mucho, la sociedad tiene muy satanizado el colesterol como si fuera algo malo. Ya en la siguiente clase vamos a ver la repercusión que tiene desde el punto de vista clínico, pero, ojo, el colesterol, como les decía en la diapositiva pasada, es importante como precursor de otras moléculas. Entonces, no puedo dejar desabastecido de colesterol a mi organismo, porque entonces imagínense no tener hormonas, no tener ácidos biliares, etcétera. Entonces, ahí quien entra en juego es el hígado, que es el principal órgano que nos va a generar la biosíntesis como tal del colesterol a partir de precursores mucho más sencillos, que en este caso serían las mismas moléculas de acetilcoenzima A que poseen dos carbonos, y vamos a ir generando una ruta bastante interesante para llegar entonces al colesterol, que posee 27 carbonos, como lo vimos en la estructura, ¿sí? Y obviamente puede ser transportado, puede ser llevado a los diferentes tejidos que lo necesiten de regreso, y en este caso la vía de excreción del colesterol, ojo, no podemos eliminar el colesterol vía urinaria por la naturaleza liposoluble que tiene. Entonces la manera en la que lo vamos a hacer es a través de sales biliares, donde esto se va a ir directamente a excretar por la vía intestinal y a través de las heces fecales, ¿sale? Entonces esa sería la parte importante, y vamos a analizar en este video cómo vamos a llegar entonces, o vamos a ir generando el colesterol por nosotros mismos, es decir, la biosíntesis. Continuamos con eso.